A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales. Buenos días, distinguidos amigos televidentes de Telesucesos Canal 29. Retomando la actividad después de un corto periodo, no diría de vacaciones, pero que no he asistido, digamos, al programa, ¿ya? Y volvamos a tomar las disfunciones sexuales. Ya sabemos que las disfunciones sexuales son de los hombres y de las mujeres, masculinas y femeninas. Habíamos terminado ya de hablar acerca de los grandes problemas de disfunción sexual de los hombres, ¿no es cierto? Nos queda por hablar de pequeños problemas, digamos secundarios, pero que en parte intervienen en las disfunciones sexuales de los hombres. Y estos son variados, ¿no es cierto? Son muchos. Por ejemplo, una disfunción causada por las infecciones, ¿no es cierto? Infección importante de algún órgano de la economía humana, ¿no es cierto? Otro aparte, digamos, es a los pacientes con Alzheimer, ¿no es cierto?, que también presentan disfunciones sexuales. También en los casos graves de cáncer, ¿no es cierto?, pero el paciente debe seguir manteniendo su función sexual. Estos son problemas secundarios que no son parte de la diaria de las disfunciones sexuales masculinas que vamos a ver en un momento dado. Bien, hoy día nos vamos a recomenzar, digamos así, porque habíamos comenzado hace 3 semanas hablando de las disfunciones sexuales de las mujeres. La primera diapositiva, por favor. Bueno, sería la segunda. Muy bien. Las disfunciones sexuales femeninas más importantes, asimismo las más importantes, que vamos a tratarlas una por una en una forma concreta, en una forma especial, son la anorgasmia. Vamos a dar un pequeño concepto cada una para tener una idea de lo que vamos a tratar en el futuro. La anorgasmia es la falta del orgasmo. El orgasmo es la cumbre de la excitación, de la sensibilidad, del goce, del placer sexual. Esto no se presenta en algunas mujeres por varias causas que ya las veremos en su debido tiempo. La disorgasmia, en segundo lugar, es un problema, en cambio, que tiene que ver con la relación sexual mismo. La paciente, la señora, la joven, la mujer, no goza, no tiene placer sexual y indudablemente para ella inclusive puede ser un martirio la relación sexual y esto se llama disorgasmia. Pero vamos a ver posteriormente también así, hoy solamente en grosso modo, ¿qué es el vaginismo? El vaginismo se presenta indudablemente en las mujeres que son las que tienen vagina, ¿no es cierto? Y el vaginismo es un estrechamiento, un daño, una contracción fuerte de los músculos que intervienen en el cerramiento de la vagina, que intervienen en la entrada de la vagina. Estos músculos se han vuelto duros, están contraídos y no permiten la entrada del órgano sexual masculino, inclusive a veces de pequeños objetos como por ejemplo los dilatadores con los cuales hacemos un tratamiento del vaginismo. El vaginismo es bastante frecuente en nuestro medio. Bien. A más de esto vamos a hablar de la disminución, aumento o pérdida
de la sensibilidad a nivel de los órganos genitales y también a nivel de las zonas erógenas de la mujer, ¿no es cierto? También vamos a tratar en su debido momento ampliamente. De igual manera vamos a hablar de la disminución, aumento o pérdida del deseo sexual. La mujer y el hombre también, pero ahora que vamos a hablar de la mujer, hay un momento que puede tener aumentado el deseo sexual, pero también puede tener disminuido y sobre todo puede haber una pérdida grave del deseo sexual. El deseo sexual en el hombre y en la mujer se llama la libido, ¿no es cierto? Vamos a hablar de la libido. Creo que el día de hoy alcanzaremos a hablar de la libido. Por fin tenemos la disminución y pérdida, ya no es aumento, del deseo sexual. Esto se llama anafrodisia, ya no hay aumento, solo hay disminución y pérdida del deseo sexual, que se llama anafrodisia. Y por fin, para continuar con esta parte de las disfunciones sexuales femeninas, hablaremos de las malformaciones del sistema genital femenino. Vamos a seguir adelante. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, vamos a decir qué son disfunciones sexuales femeninas, el concepto. Función es todo lo que trabaja, todo lo que va bien, todo lo que tiene que seguir un proceso determinado. Ese es el funcionamiento normal. Las máquinas funcionan normalmente y cuando dejan de funcionar se paran o funcionan mal. Y cuando funcionan mal estas máquinas son disfuncionales. Nosotros, los humanos, también tenemos disfunciones y las disfunciones sexuales femeninas tienen esto exactamente, la falta de ser una función sexual normal. ¿Cuándo comienza la función sexual? La función sexual de las mujeres tiene un inicio. Ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Que la niña, desde el nacimiento, desde los primeros días, las primeras semanas, ya presenta cierta sensibilidad en sus órganos sexuales externos, a nivel de la vagina, a nivel de las piernas, a nivel de las ingles, ¿no es cierto? Cuando le cambian de pañales, cuando le asean, ella siente una sensación que no nos ha podido todavía explicar porque es muy, muy tierna, diríamos así. Ahí unos autores catalogan como que ahí se ha iniciado con los pocos días de nacimiento la sensibilidad de la función sexual femenina. Pero esta función sigue aumentando, esta sensibilidad sigue aumentando con el paso de los días, con el paso del tiempo, ¿no es cierto? Y ya a los 5 o 6 añitos, las niñas, ellas mismas acarician sus zonas, se tocan sus zonas sexuales, porque sienten una sensibilidad adecuada, una sensibilidad placentera. Inclusive muchas veces se apoyan en los muebles, en los espaldares de los muebles, en los brazos de los muebles, para fregar, para tocar, para estimular, sin darse cuenta de lo que hacen, sus zonas sexuales que les son agradables. Pero verdaderamente cuando comienza la función sexual femenina es con el inicio de la menstruación. Con la menarquia se llama eso, ¿no es cierto? Cuando inicia la menstruación, indudablemente las hormonas sexuales femeninas han llegado no a su máximo desarrollo, pero a un desarrollo importante dentro del organismo femenino. Y es aquí cuando se debe iniciar normalmente, desde los 11, 11 y medio, 12 años, 13, 14, 15 años, se inicia la función sexual. El deseo sexual, la sensibilidad sexual, la sensación placentera a nivel de los órganos sexuales. Ya no solo en la parte externa de los órganos sexuales, sino en la parte interna de la vagina, digamos así, del cuello del útero, en fin. Pero generalmente esto no es posible que sientan las niñas al comienzo porque tienen esa telita, ¿no es cierto?, que le impide que se penetre hacia el interior. ¿No es cierto? Esa telita que se creía que era una parte importante antes del matrimonio, se creía, digo antes, para creer en la virginidad. Indudablemente que cuando esta lámina
se perfora, entonces se puede penetrar al interior y se puede tener la sensibilidad mucho más aumentada, mucho más normal, mucho más útil, diríamos así, para la función sexual femenina. Pero, sin embargo, a esas edades, para unas niñas muy precoces, 11 años y medio, para otras niñas un poco tardías, 15 años, ya es bastante tarde, es en este inicio de la menarquia interviene mucho, primero la función hormonal, las hormonas que han llegado a su debido estándar, a su debido límite, a su debido cantidad de hormonal que debe existir para que se presente esta menarquia, ¿no es cierto? Pero cuando no se presentan en buena cantidad, hay un retardo, y cuando se presentan en mayor cantidad puede haber un anticipo, como decíamos, 11 años. Indudablemente aquí ya se ha presentado, ya en la función sexual, si hay un problema del tabique vaginal, ¿no es cierto? Ya la función sexual es normal, pero no absolutamente normal. Esto se presenta alrededor de los 18, 19, 20 años, cuando todos los órganos sexuales externos e internos de la mujer se han desarrollado completamente. Un útero completamente desarrollado, una zona vaginal con sus 3 partes, ¿no es cierto? La parte media, la parte anterior, o sea, la zona de penetración, ¿no es cierto? Están totalmente desarrollados. Inclusive si se ha desarrollado el clítoris. El clítoris, ustedes saben que es la formación de un pene atrofiado más o menos. Y tiene 2 partes importantes. La parte que comienza y se dobla hacia arriba, que es la parte, digamos, que sale hacia el exterior, y en la parte donde se dobla se llama rodilla del clítoris. En la rodilla del clítoris se dice y se ha estudiado que está el punto G, que es el punto de mayor sensibilidad de la vagina de la mujer. Y esto se desarrolla, como dije, ya a los 18, 19 años en una forma total. Pero ya habíamos hablado de cuándo se inicia. Ahora digamos, ¿cuándo finaliza? En las mujeres finaliza casi definitivamente, o finaliza, diríamos, en un 70-80% cuando viene la menopausia. La menopausia es un cese de la producción hormonal brutal, rápido, violento, y se presenta alrededor desde los 40 hasta los más o menos 55 años la menopausia. En las mujeres, unas más temprano, otras más tardías, de acuerdo justamente al juego hormonal y a la resistencia, no solo resistencia, sino a la forma de actuar ante las hormonas sexuales de la persona. Cuando esto sucede, pues aquí hay una paralización, diríamos así, no una pérdida total, diríamos una paralización del inicio de la función sexual, del inicio del fin de la función sexual. Habíamos dicho que era un 70, un 80%. Hay una pérdida importante que los médicos, sobre todo los especialistas ginecólogos, pueden mejorarla, dándole indudablemente tratamientos hormonales que van a mejorar la función sexual. Pero la función sexual a partir de esa edad ha disminuido mucho, pero puede mantenerse aún hasta, yo diría, hasta la muerte. Definitivamente las mujeres de muchos años de edad todavía sienten placer, sienten deseo sexual, esto es importante, sobre todo si las hormonas sexuales, que ya no las tienen ellas en gran cantidad, son administradas adecuadamente por el especialista, en este caso el ginecólogo, ¿no es cierto? O el médico especialista sexólogo. Bien,
Entonces ahí finaliza y debe finalizar con la muerte definitivamente, como en el hombre, exactamente como las demás funciones. Esta es una función que se llama función sexual, que debería ser considerada igual, sin ningún tapujo, sin ningún enredo, debería ser considerada como cualquier función normal del organismo humano, como la función de deglutir, como la función de masticar, como la función digestiva, como la función del sistema endocrino, como la función del sistema urinario, ¿no es cierto? Como la visión. ¿Cuándo se termina? Cuando usted se muere. Ahí debería ser con la muerte que se terminan estas funciones, y así es, se terminan, van disminuyendo con el paso de los años en su calidad y en su cantidad. Eso es normal, pero que definitivamente cesan con la muerte del individuo. Y lo mismo sucede en la mujer y debería mantenerse hasta la muerte. Por lo tanto, hemos tenido una evolución y un desarrollo importante de la función sexual. Pero cuando no funciona bien, antes de tiempo, antes de llegar a los 45 años, o sea, la menopausia, o sea, después de una menopausia violentamente se ha cortado, ha desaparecido, esta ya es una disfunción sexual femenina que debemos tratarla adecuadamente. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, hemos hablado del concepto de la función sexual y de las disfunciones sexuales femeninas. Vamos a hablar de las clasificaciones. ¿Cómo les clasificamos? Hay muchas clasificaciones. Esta clasificación que yo les presento es mía, absolutamente mía, y por lo tanto es totalmente diferente de algunas otras clasificaciones. Hay muchas clasificaciones de acuerdo a muchos parámetros, pero esta me parece a mí la más sencilla. En primer lugar, las disfunciones sexuales femeninas, ¿cómo pueden clasificarse? Primero, en físicas, ¿no es cierto? Una disfunción causada por un problema físico, por un problema orgánico. Por eso yo les llamo disfunciones sexuales femeninas orgánicas. Quiere decir que hay un problema orgánico, un problema físico. En segundo, esto vamos a hablar después de unos minutos más detenidamente. Y en segundo lugar, yo hablo de las psicológicas, ¿no es cierto?, donde lo que predomina es el problema psicológico, el problema cerebral, digamos, el problema de preocupación, el problema de estabilidad emocional. Estas son las psicológicas, que son importantes, porque muchas disfunciones sexuales son solamente psicológicas. Y ahí vamos a ver la tercera clasificación. Primarias son solamente psicológicas o solamente orgánicas, por lo tanto se llaman primarias, ¿no es cierto? Primarias psicológicas, primarias orgánicas, y primarias porque se presentaron posiblemente desde los primeros años que se trató de tener la vida sexual activa. Y secundarias son secundarias indudablemente cuando se presenta un problema que es la causa de la disfunción sexual, secundaria a una causa. Qué sé yo, un resentimiento es una causa psicológica secundaria, ¿no es cierto? Resentimiento, por ejemplo, por una traición del esposo, del marido, qué sé yo, del amigo, ¿no es cierto? Entonces son secundarias. Y mixtas, esto es importante. Generalmente la mayor parte de disfunciones sexuales femeninas son mixtas. Pueden ser orgánicas, pero pueden tener una carga importante de psicológicas. Y pueden ser psicológicas primarias que están influyendo en la parte física de la mujer, en los órganos sexuales de la mujer, en los órganos sexuales secundarios de la mujer, ¿no es cierto? En las zonas de mayor placer, ¿no es cierto? Por eso son mixtas. Entonces sabemos que son orgánicas, psicológicas, primarias, secundarias y mixtas. Y mixtas también pueden ser cuando comienzan siendo primarias, pero tienen una causa desencadenante, es también una causa mixta. La siguiente diapositiva, por favor.
Bien, ahora ya que hemos hablado de esto, vamos a hablar ya bien claramente en la clasificación del primer punto del problema de las disfunciones sexuales femeninas de origen orgánicas, ¿no es cierto? Aquí encontramos una cosa importante, que este daño orgánico puede ser un daño físico, es un daño físico, un daño de las estructuras físicas, de las estructuras orgánicas sexuales de la mujer, la vagina, el útero, los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el introito, ¿no es cierto? Y también de los órganos sexuales secundarios, por ejemplo, a los senos, ¿no es cierto?, es importante, es decir, las zonas orgásticas, o sea, donde está la sensibilidad aumentada, ¿no es cierto? Puede haber un daño físico, y este daño físico puede ser por una formación al momento del nacimiento. Pues increíble, hay vaginas tabicadas, quiere decir que en la mitad de la vagina se ha formado un tabique, y este es un daño orgánico grave. Puede ser que la niña nació con una malformación, un estrechamiento grave de las paredes de la vagina. Puede ser que no tiene una buena coaptación con el cuello del útero. Estas son malformaciones. Puede ser que los labios mayores sean muy grandes o al contrario muy pequeños y los labios menores estén sobresaliendo, estén rebosando los labios mayores. Puede haber problemas de la formación del clítoris. Todas estas son malformaciones orgánicas, es un daño físico. Pero este daño físico es congénito, como estamos diciendo, es de nacimiento, nació así, y el médico tiene que estudiarlo y tiene que buscar la causa y posiblemente, lo más importante, buscar una solución a este daño físico, congénito, de nacimiento. Pero también tenemos los daños orgánicos adquiridos. Una niña, una mujer que ha nacido absolutamente normal, puede dañar sus órganos sexuales importantemente. ¿Por qué razones? Por varias razones. La primera, los traumatismos. Los traumatismos, qué sé yo, por ejemplo, al manejar una bicicleta, posiblemente una bicicleta que era para hombre, un golpe muy importante a nivel de la vagina, puede dañar, qué sé yo, un traumatismo por una herida a nivel de las zonas genitales, el uso, desgraciadamente, el mal uso, no solo el uso, sino el mal uso de los juguetes sexuales que están tan de moda en nuestro tiempo. Estos pueden causar un traumatismo grave, un traumatismo que puede dejar lesiones. El traumatismo importante del parto. Imagínense ustedes que la vagina, que inicialmente permite con dificultad la penetración del pene, tiene que aumentar su diámetro, tiene que alargarse, digamos así, aumentar tremendamente el hueco de entrada o de salida para que salga la cabeza del feto. La cabeza del niño ya no es un feto. Imagínense ustedes cómo ha habido un cambio tan importante. Y esto puede dejar traumatismos. ¿Cuáles son los traumatismos? Puede dejar heridas, puede dejar rupturas, puede dejar laceraciones a nivel del introito, a nivel de la entrada de la vagina o de la salida de la vagina, ¿no es cierto? Es más, el médico muchas veces encuentra que está muy difícil, que no va a poder salir fácilmente la cabecita y los hombros de la criatura y se ve forzado a hacer un pequeño corte, ¿no es cierto? Ya, estos pequeños cortes muy importantes, ¿para qué? Para permitir que se alargue más, que se abra más, que se ensanche más el hueco de salida. Y estos cortes, ¿no es cierto?, van a ser necesarios después de que ha nacido el niño, inmediatamente, indudablemente, hacer una sutura para que no quede abiertos los labios de la herida producidos por el corte, ¿no es cierto? Y ahora, cuando esto ha sucedido,
el médico tiene que hacer una sutura, tiene que unir de nuevo los sitios que se ha visto forzado a cortarlos. Y a veces en esta sutura, en esta reconstrucción hay problemas importantes. No se ha hecho muy bien la reconstrucción y pueden quedar unas suturas duras, dolorosas, molestosas, muy sensibles que traen problemas, definitivamente, ¿no es cierto? Pero también pueden haber otros traumatismos a nivel de esta zona, traumatismos con la función sexual, relaciones sexuales violentas, relaciones sexuales con aparatos que usa el hombre también y con aparatos que usa la mujer, los preservativos, indudablemente hay preservativos de todas las calidades que se puede pensar, inclusive con ciertas pupos, con ciertas rugosidades para que el pase sea más grande en la mujer, y todo esto puede causar traumatismos muy importantes que pueden traer disfunciones sexuales por este problema físico, ¿no es cierto?, por causas orgánicas. Muy bien, el tiempo en televisión siempre es nuestro buen amigo y también nos obliga a saber respetarlo. Por el día de hoy esto será todo, mis queridos amigos, que tengan un excelente fin de semana. Nos veremos, Dios mediante, la próxima semana. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones sexuales. Un capítulo de la medicina sexual es el estudio y conocimiento del anormal funcionamiento sexual del hombre, la mujer y la pareja, su correcto diagnóstico, sus soluciones y tratamientos. Con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones sexuales.